Néptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Vecinos de Villa del Carmen frenan a la policía. Las críticas también han llegado al bando de los cocaleros de los Yungas, que se movilizan desde la semana pasada en rechazo a la dirigencia de Arnold Alanes, quien tiene el aval del gobierno. Quispe exige al gobierno devolver a Depcoca a los cocaleros de los Yungas. La primera autoridad del departamento de La Paz exigió al gobierno devolver el mercado a los cocaleros y levantar el resguardo policial. Policías y militares impiden la iza de una bandera con la flor del Patujú en la Plaza Murillo. Nosotros pedimos aquí en la plaza más importante del país que se reconozca y que se reivindique como símbolo patrio la bandera del Patujú, subrayó el joven. En Cochabamba quedan 11.000 segundas dosis de Sputnik V para rezagados. Se les informó que aún queda un segundo grupo de vacunados de 77.659 personas que deben recibir la segunda dosis hasta octubre. Puntos de vacunación masiva cerrarán sus puertas. La autoridad gubernamental señaló que la campaña puerta a puerta continuará activo. Tiene que responder por los 38 muertos, afirma el presidente Arce. Asimismo aseguró que la exmandataria Janine Áñez permanecerá encarcelada hasta que la justicia emita un veredicto en los procesos por los hechos de 2019. Askalugi panay la kuyakanaka may gutim peruntas niyan kaluana yati una kampi kut ang kasena wala skiu humana kampi yati una ka unya kiptanyo kamari kama may gutim pe kaluana akawu kichawi kaya khatanyani kuni ham te unika saria siang kaha marikanakana takpachu que yati una ka unya kiptasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa España gaha marcano campiwa hanwal tawni ka uthirihama ka volcan nina sang unin chesta pasa sino ayatana o ethatira na casa para ku campis may prewas kini ha ko ni ka kung ganjas niya pa ku campia ka tuno ka nawal tawni ka sarias chispa sino kamata kanin chuni ka haud. La erupción del volcán de la isla española de La Palma no está estabilizada, advierten los expertos. En el municipio donde la lava del Cumbre Vieja llegó al mar, Zaracorte y poblaciones cercanas, miles de personas siguen confinadas en sus casas para protegerse de los gases. También sigue vigente la evacuación de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Las medidas restrictivas se mantendrán mientras no se garantice que dichas zonas están fuera de riesgo. La erupción para nada está estabilizada, que existe una dinámica que ahora mismo se escapa a nuestro control y por lo tanto seguimos monitorizando y tomando medidas vinculadas a este proceso. Como bien saben, se mantiene la exclusión de 2 millas en la zona marítima y quiero insistir en que es recomendable el uso de mascarillas FFP2 en todo el entorno de la erupción volcánica y en definitiva mínimo en todo el entorno del valle. Kaisa Islandia ang kahamarika según gana invierno kawa anyang kachuni kam chikanchay marca China kalu kampi su chispaya siwa equipos de rescate casa de sacha takinak tokina ni kayu chispanual tauni casa sino kamata kanin chuni gaha utkareki. El invierno ha llegado al norte y oeste de Islandia.
Hay avisos meteorológicos en varias zonas tras una tormenta de nieve. Los equipos de rescate han tenido que intervenir en más de 120 incidentes, sobre todo para remolcar vehículos atascados en la nieve. En un puerto de montaña del noroeste del país, un autocar se ha quedado atascado debido a la nevada y 37 personas tuvieron que ser auxiliadas en un vehículo de sustitución, aunque no hubo heridos. Personas se tomaron la situación con calma. It was scary. Daba miedo, pero estaba siendo agradable hasta que nos salimos de la carretera por culpa del tiempo. Una situación que nos sorprende, ya que la nieve a finales de septiembre es inusual incluso en Islandia. Kaisa Europa, Caja Americana, Campi, Sakuna Cana, Hakuno, Coluna Chuya, Chispaya, Nias, Kinihama, Pacauna, Chispat, Chispaya, Campi, Hanaski, Wakichu, Hutiri, Maranacansa, sino Kamata, Kanincho, Caja Ucare. El punto más alto de Europa Occidental cada vez está más bajo y es culpa del calentamiento global. La última medición reveló que el Mont Blanc mide ahora 4.807 metros y 81 centímetros. Ha perdido casi 1 metro desde 2017. El cambio se debe a las variaciones de la capa de nieve perpetua en la cumbre. En su mejor momento, en 2007, el monte llegó a los casi 4.811 metros de altura. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante.
Tiuni Campi, Serán de Buriñani, Altupata Marcana, alcaldesa Copa Marquil Pereja, Tarakiu, Campisa, microempresarios, Marcachi, Necarucha, Manchana, Tarcasta y Nacauni Capana, Cataquio, Erequio, Coloquinaca, Jutiri Marataki, Nio Plan Operativo Anual, Cotoquina, Calcantasua, Yucamatas, Kiniham, Nacauni Campi, Acá Marcachi, Necaruya, Naptayataki. Nosotros tenemos el compromiso a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Productivo y la Dirección de Microempresas, trabajar con ellos de la mano, construyendo proyectos, buscar el financiamiento que corresponde y especialmente capacitarlos. Tenemos la mano de obra calificada, pero nos falta algunos detalles de capacitación. Hay que crear las vitrinas virtuales, las exposiciones, las ferias, que vamos a trabajar de la mano. Hemos quedado que en el POA del 2022 se va a insertar un presupuesto para poder coadyuvar y trabajar para el beneficio de este sector. Estamos iniciando con 350.000 en este POA inicial y en el reformulado vamos, de acuerdo a los proyectos que nos va a presentar la FERMIPE, se les va a ir incrementando y en cada reformulado también de acuerdo a lo que gasten. Altupata Marcat Paz tiene única cosa que ponió Campisa, municipio que a la voy a parecer más cisterna pulverizadora, caja y anap niwas, kinihama, tajicasta comano y chuina campi, con ham te utji usuna caso camaraki a COVID-19 ustoquito que te marcachi en el 20 Hukampi a Kawakichuna Cana o Kichuna Caparua con gacheta, y como Arjama o Inaka única sariatani, Sasino a Camachacana, una toqueta canenchuina caja utreki. La CBN nos ha estado acompañando desde el primer día que hemos asumido este cargo para tomar estrategias importantes para el COVID, en temas de contingencia, prevención, para poder evitar de que nuestros hermanos lleguen a terapia intensiva o algunos lleguen a fallecer. El Alto ha pasado momentos muy duros, muy difíciles, desde el 2019. La solución para algunas autoridades era encerrarnos, y si no morías por COVID, ibas a morir de hambre y de desesperación. Pero hemos visto una de las estrategias más importantes en el Alto, que es la prevención. Y hemos estado trabajando con ellos en temas de dotación de equipamiento o insumos para nuestros centros, para nuestros médicos, enfermeras, y ahora con una gran donación importante para nosotros de 6.000 kits o 6.000 bolsas, le podríamos llamar, de insumos, alimentos. Vamos a ser el único municipio que va a tener este carro pulverizador que va a ir a las ferias de nuestra ciudad, a las ferias más importantes para cuidar a la familia gremial. Va a estar en la 16 de julio, va a estar en Extrancas Encanta, Extrancas Río Seco y a todas las ferias. Maestro Quetja, gobernador Quispe, Yuquego Marcanquiri, Pequenjiri Parjes Quecharaquiwa, gobernador Camacho, Santa Cruz Marcanquiri, Runia Utjahuichajanas, Kuyanchuine Cascura, Untaptauine Casa, Uipala, Toquito Campisa, Ningu Quisquiti, Malcasao, Tacaña, antes no tenía Pajmayista, Sewi Comaraki, Nairam Sarjarau, Asesino Acamata, Carichuine Campichi. La bifala es un símbolo reconocido por la Constitución Política del Estado y como tiene que ser reconocido en todo el territorio de todo nuestro país. El Oriente tiene que respetar nuestro símbolo patrio porque representa al pueblo indígena del occidente, están los aymaras, los quechas. De la misma manera, nosotros también respetamos. El Camacho, como una persona ignorante, ¿no? Un gobernador, ha caído a la trampa del MAS, ¿no? A su provocación, ¿no? Pero se está prestando al gobierno. Ustedes mismos saben que el gobierno de MAS quiere la división del país. De eso se alimenta.
Diseños y Creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Nérida, Ideas. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Ito Winigambe, Sarana Buriñani, al Tupata Maricana, Gobierno Municipal Uxanguina, Uña Kipa Winigambe, Uchicaña Siparaca, Drenaje Pluvial, Caisa, Distrito 1 Toquina, Paltanua, Zona Tejada, Alpacoma, Toquina, Yucamarijamawa, Uña Kipa Unicahuteas, Hayupay, Churuna Caroni, Mancasino Campesa, Askinijama, Uña Kipa Unicahuteatani, Askista Unaxaria, Sensasino Camatica, Pinchiripajayatiareki. Este tema del drenaje fluvial y el drenaje que las aguas servidas es muy preocupante en esta zona, ¿no? Vemos que tenemos un embovedado que causa un poco de preocupación a los vecinos, y en este embovedado donde solamente debería haber agua fluvial, vemos que hay una corriente de agua fuerte y no es fluvial, es agua servida. Entonces estas aguas están malogrando lo que es el embovedado. Estas aguas también están contaminando lo que es todo el agua, todas las urbanizaciones que están debajo de la urbanización Alpacoma. Y lo que nosotros es ver soluciones, queremos dar soluciones al embovedado, pero mientras estas aguas estén fluyendo por este embovedado no podemos hacer ningún trabajo. Es así que hemos llamado a EPSAS y a la autoridad del agua y la APS para que hagamos una inspección conjunta para ver cuáles son las conexiones clandestinas, de dónde están viniendo estas aguas residuales que están causando tanto daño a nuestro embovedado. Primero, cortar todas las aguas residuales que están yendo por nuestro embovedado, y segundo, ver qué acciones de mantenimiento necesita este embovedado. Está EPSAS y está la APS para verificar las conexiones clandestinas, o tal vez las conexiones están cruzadas, es lo que presumimos. Una vez identificado esto, tenemos que cortar todo y recién vamos a ver qué podemos hacer con el embovedado, ¿no? Qué acciones de mantenimiento podemos dar. Teunigampi, Maquipaquipunillani, Maestro Kit Jacoyasuyo, Marcasana, incendios forestales, ni en la Cantawini Kutjatapato, Campisa, Colegio Militar Uxanquiri, Comandante, Pequinchiri Paja, y Atjatawini Campi, Chicanche, Militares, Marcachi, Nakaru, Comata Canina, Cantawini Canu, Camla, Cuyajan, Waltawini Cansa, Aski, Nakawini Campi, y Anaptapjani Capate. Designado por el comandante del Colegio Militar del Ejército para la capacitación de líderes militares en gestión y desarrollo sustentable de bosques. Esta actividad ha sido coordinada entre el comando del Colegio Militar y el Viceministerio de Medio Ambiente, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal, a cargo del ingeniero Magín Herrera López, viceministro de esta cartera de Estado. El objetivo de esta actividad de capacitación es crear líderes, ¿no? Crear caballeros cadetes y damas cadetes que puedan ser parte de esta actividad de evitar los incendios, chaqueos indiscriminados y incendios forestales más que todo. Entes irradiadores que puedan propagar esta información, esta capacitación, y de esa manera poder coordinar con las poblaciones, con
con las autoridades de los municipios donde ellos se encuentren, actividades de forestación, actividades que vayan en favor de evitar este tipo de incendios forestales y de esa manera dañar nuestro medio ambiente. Ugambiu itu única huti alto pada market pacho Campis avenida litoral toquina hinaka única ni 55% ayu creo que única port ya se hutiri octubre pasino a ka uninchu única huk ambias kini ham tuk atahani ayu kamar kama única única han ya sino pas para market pi única ya tiap rek. Actualmente tenemos un avance del 55% en este proyecto, el cual vamos a cumplir con los cronogramas que nos hemos planteado para poder terminar este trabajo. En este momento está haciendo una conformación de capa base para que posteriormente hagamos la imprimación y colocar de la carpeta asfáltica. Tenemos problemas en este sector, que en el sector donde estamos realizando los trabajos, la gente en la noche, no sé por qué, pero están echando agua, lo cual nos perjudica bastante. Tenemos que secar este agua para que podamos realizar los trabajos, porque es bastante perjudicial en nuestro trabajo cotidiano. Por otra parte, también informar a la población que hay transportistas inescrupulosos que están trayendo material, escombros de algunas viviendas, que lo están echando aquí justamente al medio de la avenida. En ese entendido va a ser un material que va a perjudicar, y además es un material que está perjudicando aquí al sector. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Acabo que tuk te hasin hayus bagat aquí poniani kaisa diseños y creaciones Nélida Ideas usan que inekaro wali suma y sina kalut abhat pata kura imana saminakani macha kuya incho ni karikama takni usan abhat mal tasiri kaisa zona Cementerio General Tokarikama chena gira kataros asipkatam takikasta puncho unikataki ukamala ko kicho unikataki ila kuya kana ukra incho unikamba ka kicho ukara tuk te wahiyani. Vecinos de Villa del Carmen frenan a la policía. Las críticas también han llegado al bando de los cocaleros de los Yungas, que se movilizan desde la semana pasada en rechazo a la dirigencia de Arnold Alanes, quien tiene el aval del gobierno.
Quispe exige al gobierno devolver a Depcoca a los cocaleros de los Yungas. La primera autoridad del departamento de La Paz exigió al gobierno devolver el mercado a los cocaleros y levantar el resguardo policial. Policías y militares impiden la iza de una bandera con la flor del Patujú en la Plaza Murillo. Nosotros pedimos aquí en la plaza más importante del país que se reconozca y que se reivindique como símbolo patrio la bandera del Patujú, subrayó el joven. En Cochabamba quedan 11.000 segundas dosis de Sputnik V para rezagados. Se les informó que aún queda un segundo grupo de vacunados de 77.659 personas que deben recibir la segunda dosis hasta octubre. Puntos de vacunación masiva cerrarán sus puertas. La autoridad gubernamental señaló que la campaña puerta a puerta continuará activo. Tiene que responder por los 38 muertos, afirma el presidente Arce. Asimismo aseguró que la exmandataria Yanine Áñez permanecerá encarcelada hasta que la justicia emita un veredicto en los procesos por los hechos de 2019. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.